Usted está en sintonía de Enlace Regional. Una de la tarde con 18 minutos, 1:18, estamos de regreso en Enlace Regional Sur. Estamos llegando a todos ustedes a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Nos enlazamos, recuerda, a esta hora a las principales emisoras del interior del país y también estamos llegando mediante las redes sociales Facebook e Instagram. Bien, sin duda estamos conversando acerca del complejo panorama político que se nos viene en los próximos días y hasta en las próximas semanas también. Y para ello vamos a conversar con el doctor Víctor Hugo Quijada, analista político y docente universitario, para que nos explique un poco más acerca de este panorama algo sombrío todavía que vive nuestro país. Doctor Quijada, muy buenas tardes, bienvenido a Enlace Regional. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en provincia, en el norte, el sur y en la selva. Bueno, en primer lugar yo quisiera hablar sobre cómo llegamos a esto, ¿no? El escenario, más o menos para ir planteando. En verdad, si tú te pones a analizar, y parece que hay muchas personas que aún no digieren el mensaje del presidente y pareciera que no tomaran conciencia de la realidad, nos encontramos en una situación mucho más difícil y complicada que lo que pasó en los tiempos de Fujimori, porque en ese entonces había un presidente que se quería quedar y quería de una manera dictatorial quedarse en el poder. Pero ahora tenemos una situación peor, porque estamos hablando de los últimos presidentes de los últimos 40 años, están presos, uno muerto, uno detenido en su casa, y que implica encima que los que han sido presidentes estar presos o con procesos judiciales, también toda la clase política desprestigiada, crisis institucional, corrupción, inseguridad legal e incertidumbre, ¿no? Entonces todo este caos, todos estos problemas del abajato que fueron originados, porque hay que recordar que ¿por qué se empiezan a pelear legislativo con ejecutivo? No es por gobernar, sino porque quieren cubrirse cada uno a su grupo. Por un lado están los fujiapristas, axiopopulistas pepecistas, por el otro lado están los que se les dice que son caviares, o los del gobierno, o el grupo de Toledo, como quieran llamarles, y entre ellos empiezan a pelear. Por eso se hacen gobernar el país. Correcto. Ahora, mencionaba que en la época de Alberto Fujimori evidentemente teníamos un presidente que no se quería ir. Lo que ha hecho el presidente el día domingo es nos vamos todos, pero da la impresión de que hay sectores, un sector mayoritario, al menos en el Congreso, que no se quiere ir. ¿Qué hacemos ante esa situación, doctor Quijada? Bueno, primero hay que esperar el proyecto de ley que se va a presentar. Seguramente, y ahorita están en reunión justo en la PCM, seguramente en un momento van a ir a presentarlo. En este se va a plantear que sea vía referéndum la modificación constitucional para poder acortar los plazos y, bueno, específicamente para convocar las elecciones tanto congresales como presidenciales. Esto pasa inmediatamente a la Comisión de Constitución para que mediante dictamen lo tengan que elevar al Pleno del Congreso para que mediante 66 votos, mayoría simple, se apruebe. 87, no, 66 votos. 66 87 se le requiere para vacarlo, si es que no. Ese es un escenario que luego de repente me consultarás, pero ahorita, para que eso se apruebe vía, para pase referéndum de acuerdo a la ley pertinente, en 4 meses se debería de convocar el referéndum, ¿no? O sea, todo bien. Por el otro lado, podría verse de que de repente se presenta este proyecto y no lo quieren ver. O simplemente no lo aprueban, ¿no? O lo rechazan, o lo dilatan. Porque esa es la visión que tienen algunos. O aplicarían el otro mecanismo constitucional de reforma, que es la de 2 legislaturas. En esos casos, el presidente tendría que aplicar lo que está establecido en los artículos 133 y 134 de la Constitución, ¿no? Que es básicamente el hecho de que se pida una cuestión de confianza, y si es que no se aprobara la cuestión de confianza, no me queda la menor duda que el presidente va a disolver el Congreso y posteriormente estaría convocándose a unas elecciones congresales complementarias. Correcto. Ahora, hay quienes dicen que el tema de la cuestión de confianza o los últimos pedidos de cuestión de confianza del presidente Vizcarra pues no han tenido un uso razonable, ¿no? Porque hay sectores que señalan que no se puede presentar cuestión de confianza por un tema de reforma constitucional. ¿Qué pasa si en ese escenario, ¿no? Nos trasladamos un poco al campo de la especulación, pero qué sucede si el Congreso le niega este proyecto al Ejecutivo, el Ejecutivo presenta una cuestión de confianza
y el Congreso dice no es válida la cuestión de confianza. No, ¿Quién tendría que entrar ahí? ¿El Tribunal Constitucional? No, bueno, podrían utilizar las vías legales que corresponden. En este caso, el Congreso no puede decir eso. El Congreso, lo que manda el reglamento es de que se convoque a un pleno para ver si es que no es o es viable la cuestión de confianza. Ahí se verá si por la forma o por el fondo es o no es viable, ¿no? Ahora, sinceramente a mí me da mucha pena escuchar a muchos abogados, a un expresidente del Tribunal Constitucional, analistas, congresistas, felizmente los gobernadores regionales no, porque hay un respaldo total en provincias al actual presidente, toditos los gobernadores, salvo el señor Cáceres, están apoyando esta iniciativa. Me da mucha pena de que defiendan el statu quo, que defiendan este viejo orden corrupto que nos ha dado mucha tragedia en nuestro país, que traten de usar mecanismos legales o interpretaciones a su favor para decir que no se puede, y así se la pasan en todos los canales y todas las radios y medios de comunicación y prensa escrita, diciendo que no se puede, cuando igual fue, me recuerdo, con el tema de la reforma política, igual fue con el tema de la reforma de justicia, nos dijeron que no se podía y a la hora sí se pudo, ¿no? Entonces, a mí me da mucha lástima, yo diría, inclusive a muchos, incluso el expresidente del Tribunal Constitucional y en un medio masivo, decir que es inconstitucional, lo cual es lamentable porque sí es válida la propuesta del Ejecutivo. Y no solamente es válida, seguramente en unos momentos más van a estar presentándola, ¿no? Correcto. Lo cual, en mi opinión, lo que va a plantear el Ejecutivo está dentro del marco constitucional y legal, ¿no? Correcto. Ahora, vayamos un poco a lo que pasó el día domingo. Se había elegido al señor Pedro Lachea como presidente del Congreso. Lachea, en su primer discurso, dijo que estaba dispuesto a dialogar con el Ejecutivo, ¿no? Lanzó algunas frases sí que podían sonar controversiales, pero dentro de todo, digamos que se mantuvo dispuesto al diálogo. Y al día siguiente el presidente va al Congreso y lanza pues esta bomba y dice que va a presentar un proyecto para adelantar las elecciones. ¿Tenía otra salida el presidente? Quizá, como dicen algunos, debió intentar por lo menos el diálogo con Pedro Lachea para superar esta crisis, o ya era imposible con el nivel de obstruccionismo y el nivel de falta de diálogo que ha demostrado el Congreso ciertamente a lo largo de estos años? El diálogo el Ejecutivo siempre lo planteó, ¿no? Acuérdate que desde asumió Salvador Solar, él incluso ha ido a las mesas técnicas, a las comisiones para tratar de explicar sus proyectos de reforma, los cuales, sobre todo el tema de inmunidad, era muy cuestionable la situación. Y como yo me pronunciara en un medio, en algún momento, cuando todos decían que se había desnaturalizado, otros decían que no, en el fondo había una incertidumbre ahí, ¿no? Si es que se habría o no se habría desnaturalizado. Entonces, al no quedar claro legalmente si es que se habría desnaturalizado o no, cómo el Ejecutivo podría mandarse a disolver directamente, ¿no? Ahora, y ahorita el país es ingobernable, ¿no? Es obvio, es evidente, lo que ha hecho el presidente es escuchar a las calles, porque salvo cierto sector pudiente acá en Lima, que siempre están acomodados, en las provincias es masivo. En mismo Lima, en los sectores populares, es masivo el pedido, y eso se ha visto reflejado el día de que el presidente ha estado en la marcha militar, ¿no? Ahora, yo pienso de que ya se había agotado las vías pertinentes del diálogo. Correcto. Desde el momento de que el fujimorismo nunca se ha estado mostrando muy obstruccionista en la forma de trabajo que estaba ocurriendo, es evidente pues que ya se agotaron las vías. Y como era con Pedro Lachea como presidente, que digamos que por ahí podía haber un tema de conversación. A estas alturas es imposible, ¿no? A estas alturas estamos hablando de que hay un discurso, hay respaldo popular. Estamos todos a la espera, creo, tanto los que están a favor y en contra, de que se presente el proyecto para revisarlo y dar las opiniones más concretas y reales sobre lo que se tiene en la mesa. Y bueno, esperaremos pues que los plazos se acorten. Según lo que tengo entendido es que en noviembre sería el referéndum, en diciembre la convocatoria y en abril estaríamos teniendo nuevas elecciones. Esa es otra de las cuestiones, porque mucho se dice de que los plazos son muy cortos para llegar a, primero, hacer un referéndum y segundo, y posteriormente hacer unas elecciones.
¿tenemos tiempo para que el próximo año pueda estar asumiendo un nuevo gobierno y se puedan estar desarrollando también a la vez? Sí, por supuesto que sí se tiene la capacidad logística, se tiene la capacidad presupuestal, tenemos voluntad política. Tenemos el precedente del año 2000 que ocurrió con el caso Fujimori, en donde también se adelantaron elecciones y Paniagua era provisionalmente, en 7 meses se convocó elecciones, acá tenemos incluso hasta 2 meses más. Voluntad política la hay, porque yo dudo mucho de que el presidente diga o proponga en su discurso este proyecto de ley, ¿no? Y va a mentir, ¿no? Sería absurdo pensar. Pero voluntad política de parte del Congreso. No, es que aquí el Congreso ya no requiere voluntad política, porque ni por uno ni por otro lado, ni el Congreso ni la actual clase política se va a salvar, porque cuando se presenta el proyecto, si lo aprueban en buena hora, si no lo aprueban, disolverá el Congreso, no tiene otra opción. Ahora, de parte del Congreso, lo que han dicho, la respuesta a priori que han dado, es presidente, renuncie, porque digamos que ellos han interpretado el mensaje, me parece muy diferenciado de lo que siente la población. Ellos dicen, el presidente se ha autodeclarado incapaz el día domingo, ¿no? Ha dicho que ya no puede gobernar más, que es incapaz de manejar este país, y lo están exhortando a que renuncie, tanto él y Mercedes Arao, ¿no? Para convocar a nuevas elecciones. ¿Cómo ve usted esa respuesta y cómo la interpreta? No lo veo viable, ¿no? Porque para que haya una renuncia, él mismo tiene que haberse declarado incapaz, pero hay que recordar que el mismo 26 se publicó el Plan Nacional de Infraestructura, que contempla más de 100.000 millones de soles en inversión. Existe el Plan de Competitividad, aprobado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Está pendiente de la aprobación de una reforma tributaria. El modelo económico, que es lo que ahorita se está cuestionando, no está, digamos, en discusión, ¿no? La forma de, sino el problema acá es de que existen 2 poderes que se están peleando y que no pueden coordinar, y que por falta de esa coordinación nos estamos estancando. Entonces, frente a toda esta crisis, lo que se tiene que hacer es cambiar de personas, pues, y eso es justamente lo que se está proponiendo. Ahora, llevarlo al presidente a la facultad de que él pueda renunciar, lo veo muy complicado el panorama, pero también sería otro escenario, ¿no? En el cual de repente se pida su vacancia por una supuesta infracción constitucional. ¿Ese escenario es posible o lo ves muy probable? Es posible, ¿no? Es posible, si es que escuché en la mañana al señor Mauricio Mulder, ¿no? Que si es que ellos llegan a acreditar esta supuesta vulneración a la Constitución respecto a la forma en cómo se aprobó el discurso, podría interpretarse, aunque en mi opinión no es válida, pero para ellos, porque política se puede interpretar lo que uno quiera, podrían mandar a una supuesta vacancia, ¿no? Y eso sí, de repente lo podría condenar o obligar a una renuncia, ¿no? Para que de alguna manera inmediatamente la presidenta, la que le sigue, que es Arao, renuncie y hay que pase a Olaechea, ¿no? Ahí va mi pregunta justamente, ¿no? En un supuesto que el Congreso de la República pues decida ir por ese camino que usted había mencionado, el tema de que no se aprobó como se debería el tema del discurso presidencial y procede a una vacancia, en medio de toda esa incertidumbre, Mercedes Arauz, ¿usted ve viable que pueda asumir la presidencia? No, sería ilegítimo. Daría una vergüenza que, de verdad, ahorita, porque ellos lo que tienen que hacer los políticos es escuchar a la población. Pero Mercedes Arauz, la población no nos quiere ahí. Mercedes Arauz, pero ella puede decir lo que quiera, ¿no? Que ella puede decir lo que no quiera. Descarta, no. Bueno, en su mente ahorita pensará pues que tiene aprobación, ¿no? Pero ya si es que le llega el momento de asumir, veremos si realmente tiene el coraje de querer seguir al mando del poder, al menos hasta que acabe el 2021, ¿no? Lo dudo mucho, ¿no? Yo pienso de que la misma población, la coyuntura la va a obligar a renunciar, y de ahí pasará a manos del poder de Olaechea, y de igual manera él tendrá que convocar a elecciones, ¿no? Porque, mira, esa figura similar pasó cuando Fujimori dio el autogolpe, ¿no? Yo me recuerdo, y por ahí, bueno, yo recién tenía 5 años, pero he visto los videos en YouTube, y lo que ahí vi es que incluso se trincharon, querían atrincherarse en el Congreso, se querían cerrar el Colegio de Abogados de Lima, en toda una situación. Era otro escenario, ¿no? No, para mí es casi el mismo, porque San Román quería asumir. Es más, él quería, hasta juramentó, si no me equivoco, ¿no? Pero ¿qué pasó? Lo tuvieron que sacar, ¿no? Entonces, yo no lo veo viable, ¿no? Igualito pasó cuando Fujimori se fue, ¿no? Se suponía que ya en el año 2000 quería asumir el que le seguía, pero lamentablemente la coyuntura, la presión social hace ver de que no es tan sencillo, no es tan fácil decir, ¿sabes qué? Yo me quedo porque se me da la gana. Al contrario, eso generaría aún más inestabilidad, ¿no? Yo no lo veo viable. Correcto. Ahora, el tema de la inestabilidad y sobre todo la incertidumbre política que se ha desatado a raíz del anuncio del presidente, ¿no? Es algo también que no se puede negar, el tema de que la mayoría de especialistas coinciden en que esto va a afectar la economía. Pero ¿qué tan cierto es eso
en una coyuntura además donde estamos en un estancamiento económico evidente y donde el país, a la par de que reclama cambios en la política, también reclama otros temas. Hablamos de mayor empleabilidad, también mayor desarrollo en cuanto a seguridad ciudadana, el tema de la reconstrucción del norte. ¿Cómo quedan esos temas en medio de toda esta vorágine política, doctor? Sí me preocupa porque va a haber congelamiento de las inversiones, porque obviamente ante un clima de incertidumbre a nadie pues le va a gustar un inversionista de fuera o mismo un inversionista nacional, hasta que no esté las reglas claras, obviamente no va a querer invertir, ¿no? Pero también es cierto de que hace mucho tiempo que la economía está en piloto automático, ¿no? Desde el cambio de la Constitución de lo que tenemos del 93, el modelo es el mismo. Nosotros más dependemos de fuera que de dentro. Si hemos crecido, ha sido gracias a porque los minerales subieron, los llamamos commodities, y cuando bajan nosotros caemos. O sea, nosotros en sí no tenemos esa capacidad para decir que la economía no somos autónomos y que nuestro crecimiento no depende de nosotros, eso depende de fuera. Entonces, no creo que baje la economía, porque esto depende mucho de los estándares internacionales. ¿Se puede quedar estancado? Sí. ¿Que no va a haber inversiones? Sí. ¿Que no es el mejor clima? Pero tampoco lo era con esta gestión, pues, porque ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere un inversionista? 3 cosas: seguridad institucional, seguridad jurídica y capacidad de gestión, ¿no? Y bueno, apertura para las inversiones, ¿no? Modelos, ya. Esas 4 condiciones no las tenemos, o al menos lo que es tema institucional y seguridad jurídica no la tenemos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cambiar a todos y tener por lo menos viabilidad y gobernabilidad con una nueva gestión y un nuevo Congreso? ¿O queremos que se sigan peleando 2 años más y no avanzar como ya hemos tenido 3 años, ¿no? Entonces, ese tema de la economía no lo veo tan cierto y tan legítimo el reclamo, ¿no? Correcto. Ahora, hablaba, y ya para finalizar, el tema de otros que se pueden presentar, ¿no? Ya después de que pase todo esto, y si se llegan a convocar las elecciones presidenciales para el año 2020, ¿qué escenario político se nos va a presentar? Porque digamos que todos los congresistas serían nuevos, sería un nuevo gobierno, pero a eso hay que detallar que la mayoría de clase política está desprestigiada. O sea, los partidos políticos llegan débiles al 2020. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué respuesta le va a dar la población a los futuros políticos, a los futuros congresistas? ¿Hacia dónde vamos? Para ser un poco más claros. Bueno, yo veo una posibilidad que el presidente actual postule, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Seguramente con el enorme respaldo popular que tiene ahora y que quizás, ¿no?, se consolide en un referéndum, pueda postular. O sea, vía referéndum, porque constitucionalmente no podría reelegirse, ¿verdad? No, sí puede, ¿no? En mi opinión sí puede, porque lo que establece la Constitución es, para ser presidente, ser mayor de 35 años, tener derecho de sufragio, y si entras como presidente, el cargo dura 5 años. Él no entró como presidente, entró como vicepresidente, asumió como presidente, o sea, es decir, la elección popular de él fue como vicepresidente, no como presidente, y dice, y no se cumple los 5 años, ¿no? Seguramente esto traerá muchos cuestionamientos, mucha incertidumbre, pero si es que llegara a presentarse, el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que precisarlo. Pero además se faltaría también a su palabra, porque en muchas ocasiones el presidente ha dicho que no va a postular. Eso sería también un cambio en cuanto a la versión que da, y eso me parece que a la población no le caería nada bien tampoco, ¿no? En política no hay coincidencias, Fernando, ¿no? En política no hay coincidencias. En política hemos escuchado muchas veces a personajes decir sí, después no, pero después es sí, o depende. Entonces, yo no lo vería así, ¿no? No creo que el presidente quiera organizar su fiesta y no esté ahí, ¿no? Uno. Entonces, Rosato le dice que el presidente... Yo pienso que sí, es una posibilidad. Está pensando, de hecho que sí, ¿no? Lo segundo veo también como una posibilidad a Fujimori, ¿no? Porque hay que recordar que el fujimorismo, a ti, a mí, a los chicos que están acá de repente no les gustará, pero tiene un voto duro del 20%. ¿Cuál sería ese voto? ¿A Keiko o a Kenny? Porque la lideresa de ese partido es Keiko Fujimori, ¿no? No me cabe la duda. Bueno, la incertidumbre es que está en prisión, no sabemos si va a salir, pero igual eso no es un impedimento para que ella pueda postular, ¿no? De ahí tenemos 24 listas, 24 futuros candidatos. Pero ahora, antes de cerrar el tema de Keiko Fujimori, la imagen que deja el fujimorismo a nivel de gestión de Congreso, ¿no le va a pasar factura también? Porque digamos que la población, si bien siente que todo el Congreso está desacreditado, también sabe que la mayoría de ese Congreso ha sido fujimorista.
¿No le puede pasar factura en ese caso la imagen que han dejado? No, de hecho que sí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si no, ahorita tendría un alto grado de aprobación, ¿no? A que le va a pasar la factura, la APRA, el fujimorismo, es claro que sí, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Keiko Fujimori, pues, ¿no? Ella no es congresista, siempre ha tenido respaldo el fujimorismo, ha tenido siempre respaldo, y yo pienso que ahí están las mayores cartas que se van a jugar. Y bueno, seguramente tendremos otros candidatos que tienen todo el derecho a participar. ¿Quién podría ser el outsider? Ahorita, bajo estas condiciones, me preocupa el oportunismo, ¿no? Felizmente en Tauro no va a poder postular, siempre y cuando se apruebe en segunda legislatura este impedimento definitivo que aquellos que tienen condena no puedan postular, pero si no, sí tendríamos un gran riesgo de que el modelo podría verse vulnerado. Me parece importante la intervención del gobernador actual Cáceres del Sur, ¿no? Que tiene cierto liderazgo. Vamos a ver hasta dónde llega. Mientras otras personas no les veo realmente, o sea, que puedan presentarse, pero no les veo algo, por lo menos, porque hay que recordar que requiere del 1,5% del votos, o sea, 250,000 votos para mantener la inscripción, ¿no? Y a eso iba justamente. Usted habla del tema de personas, pero ¿qué va a pasar con los partidos tradicionales? Por ejemplo, le cito el caso del APRA, de Acción Popular, ¿no? Que han visto muy humillada su imagen durante estos 3 años, bueno, casi 4 años de gestión parlamentaria. ¿Qué va a pasar con el APRA, ya sin la figura de Alan García, con la Acción Popular dividida, porque hay fracciones, están los de el alcalde Muñoz, tienen a Mesías Guevara, tienen a Barnechea también? ¿Qué va a pasar con esos partidos políticos? ¿Podrían superar la valla o incluso podrían ya desaparecer? Yo pienso que van a hacer una alianza, ¿no? Mira, en el hipotético estoy especulando, ¿no? Porque nos estamos adelantando, pero tú más o menos me estás siguiendo esa lógica. Si es que el presidente se llegara a presentar, no le queda al otro grupo más que hacer una alianza y para intentar ganarle a él, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Porque con ese respaldo que tiene ahorita, con ese respaldo que va a tener en noviembre, en diciembre, prácticamente ni siquiera va a tener que hacer campaña, ¿no? Pero entonces hay que buscar un partido. Bueno, los partidos, acuérdate que se acaba de aprobar también la reforma política respecto al tema de los que ahora se requiere solamente 24,000 adherentes, ya no 700,000 firmas, que solamente los ricos podrían tener partidos, ¿no? Seguramente los partidos van a triplicar. Esperemos que esto se apruebe y se reglamente en su momento. Pero ya siendo declarado Vizcarra, al menos dentro de la política, un enemigo para el fujimorismo, para el APRA, van a hacer una alianza. El otro grupo va a tener que hacer una alianza. ¿A qué partido podría coger a Martín Vizcarra? Más o menos, ¿de qué línea? Bueno, tenemos 24, ¿no? Ya sabemos también que hay un montón de vientres de alquiler ahí, en verdad. El partido yo pienso que es lo de menos, ¿no? O van a coger un partido que puede ser el mismo malismo, que puede ser el mismo partido, Todos por el Perú, de repente a Guzmán lo sacan, ¿no? De repente este movimiento Tierra y Libertad, creo, de Arana. Y así, cualquiera podría ser, ¿no? Pero en general hay 24 partidos y yo pienso de que habría aquí, si es que especulamos aún más y ya estamos volando, ¿no? Yo veo un escenario más o menos así, ¿no? De lo contrario, si no habría nuevos candidatos en concreto, ¿no? Porque serían casi los mismos de la última elección y de repente, si nosotros hablamos de renovación, lo que sí me gustaría es de repente que se le dé a todos estos partidos que tú dices que están totalmente, de alguna manera, deslegitimados, también es su oportunidad de mostrar nuevas cartas. Correcto. Porque en vez de que se vuelva a lanzar Marta Chávez, en vez de que se vuelva a lanzar la señora que fue, no me recuerdo el nombre de Lata, Cabanillas, en vez de que se lance esa gente, más bien sería la oportunidad que muestren a todos sus jóvenes, a todos los que tienen esa capacidad técnica política de lanzarse ahora. Pero lo cierto es que lo hay, doctor Quijada. El problema es que enfrente se han encontrado pues una cúpula que no necesariamente está de acuerdo con abrirle espacio. Pero por eso, ¿no? Esa es la oportunidad que tienen ellos de demostrar que no sigue siendo esa vieja clase política, sino que al contrario, ¿no? Le vamos a dar la oportunidad en la Acción Popular, le paso a la renovación. A la renovación total, porque acá es renovación contra renovación. Si alguien va a intentar ir con la misma cara, con el mismo discurso, con el mismo tipo de gente, prácticamente no creo que supere sinceramente la valla a lo que viene, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Sí, hemos volado, la verdad, hasta el 2020, pero sin duda ha sido una charla bastante interesante con el doctor Víctor Hugo Quijada, analista político, docente universitario y también especialista en contrataciones con el Estado, a quien le agradecemos mucho por haber estado en los estudios de Enlace Reforma. Muchas gracias, doctor. Y esperemos verlo pronto nuevamente por aquí. 1:42, tenemos que irnos a una breve tanda comercial
y vamos a regresar con más información en Enlace Regional Sur. Una pausa y regresamos. Ya regresamos con Enlace Regional.